Reciban un cordial saludo en este momento que a través de este video, a través de esta manera, quiero compartir la palabra con ustedes, una reflexión. Quiero leer, está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, aquí el capítulo 10, y hay un relato desde el verso 7 en adelante, o bueno, todo el 10, ¿no? Todo el 10, desde el verso 1 en adelante. Pero hay una parte que se divide aquí, que es Jesús el buen pastor, y de esto es que quiero compartirles esta meditación, porque siendo el Señor el buen pastor, ¿no? El verso 11, por ejemplo, voy a ir leyendo algunos versículos que dicen así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira, ya el Señor, ¿no? El Señor. ¿Y por qué esta palabra? Porque Él es nuestro pastor y su pastor. Es para que usted tenga este convencimiento. No estemos preocupados como a la deriva en esto que está sucediendo, en estas cosas que están pasando en el mundo hoy en día, también nuestra región, porque esto está afectando en todo el mundo. Entonces, para que no estemos de aquí para allá pensando una cosa, haciendo otra, y queriendo hacer esto y queriendo hacer lo otro, y no sabemos qué va a pasar, y preocupados. Y a veces los creyentes estamos tal vez más preocupados que los demás. Pero los que confían en Dios deben estar seguros, deben estar firmes en la palabra del Señor. Y a veces ya están afligidos. Mira, una cosa, como humanos sentimos el temor, el miedo, pero otra cosa es que nos dejemos dominar y que por eso estemos desesperados, angustiados, con miedo. El pueblo de Dios es el que debe estar dando consolación a los demás, ¿sí? Es el que está más firme. Ahora el pueblo de Dios que esté más afligido y preocupado, no. Entonces por eso esta palabra, el Señor es nuestro pastor. Entonces voy a leer otro verso, ¿sí? Dice: yo soy el buen pastor, el verso 14 de Juan, capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira, el Señor dice: yo conozco mis ovejas y esas ovejas me conocen, ¿no? O sea, hablando el Señor. Entonces, si conocemos al Señor, no hay que temer. Si conocemos a Dios, no hay por qué angustiarnos, desesperarnos. Si conocemos quién es el Señor, porque tal vez cuánto creyente tanto tiempo dice que conoce al Señor, pero ahora en esta situación anda desesperado como si no conociera de Dios. Anda angustiado como si no tuviera, como sin fe y sin esperanza. Entonces dice el Señor: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Dice el verso 18: nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Hablando de la vida, el Señor. Entonces, Él hace todas las cosas por sus ovejas. Quiero leer otro versículo también. Este otro versículo dice, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces tenemos que seguir solo la voluntad, la voz del Señor. Pero ¿cuántas ovejas hay por ahí que en estos tiempos tal vez están corriendo para un lado, para otro, haciendo lo que les mandan a hacer porque están desesperadas? Esas ovejas. Y la Biblia dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Si usted es una oveja del Señor, escuche la voz de su Señor Jesucristo. Escuche la voz de Él y sígalo a Él y confíe, espere en Él. ¿Cuántos tal vez decíamos que éramos ovejas del Señor? Y cuando llegan estas situaciones andamos desesperados como sin dueño. Andamos haciendo cosas, pensando cosas, andamos preocupados, angustiados, y qué va a ser, y ahora sí. Las ovejas del Señor conocen a su Señor y conocemos al Señor, debemos conocerlo. Él no nos dejará, Él nos guardará, Él
dice la palabra, ¿sí?, que el Padre le ha dado al Señor Jesús estas ovejas. Verso 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren, el verso 28, un verso antes: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La garantía del Señor. Entonces, confiados y firmes en el Señor. De la mano de Dios no podemos ser arrebatados, ¿sí?, de la mano de nuestro Dios. Ahora, de este mundo, pues, por cualquier cosa, sea como sea, tenemos que partir de esta tierra, por una u otra cosa. Pero de la mano del Señor, ahí estamos firmes. Y ahí es donde debemos preocuparnos por permanecer. Y dar fortaleza en estos tiempos, dar fortaleza a las personas. Hablar la palabra, predicar. Háblele a sus hijos, hable a su esposo, su esposa, a usted en familia, a los hermanos, a los vecinos. Palabras de fortaleza. Porque como ovejas del Señor sabemos quién es Dios, ¿sí? No estamos desamparados. Si estuviéramos desamparados, entonces tenemos que estar agarrados la cabeza y corriendo de aquí para allá. Pero estamos sabiendo quién es nuestro pastor, quién es el que nos guía, quién es el que nos sostiene. Entonces animemos, ayudemos a motivar, ayudemos a que sean fortalecidas las personas. Bueno, esta reflexión que habría mucho que decir, pero en este momento esto lo quiero compartir con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bendiciones.